RTP. Sé que está en la línea ya, 11:13 nuestra entrevistada de esta mañana, la licenciada Lisette Pardo Gijón. Ella tiene mucha experiencia para abordar el tema sobre el cual queremos conversar ahora. ¿Cómo está? ¿Lista? Buenos días. Buenos días, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Más que hablar si hay unidad de materia o no, y esto nos estamos refiriendo a la última ley presentada como carácter económico urgente, que para simplificarles es una ley que va a venir a regular las fundaciones. Obviando si hay unidad de materia o no, le invito a que nos concentremos en el objetivo que dice el gobierno que tiene, que es regular lo que hoy no está regulado. Comienzo por ahí. ¿Las fundaciones no tienen ningún tipo de regulación o ente que las controle? Bueno, básicamente hasta la actualidad a las fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones, porque básicamente esta ley aplica para todas estas entidades a las que hago manifiesto, se rigen a los ministros del RAM, a los ministerios del RAM. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mujeres, el Ministerio de la Mujer, todo lo que tiene que ver con cultura, el Ministerio de Cultura y demás. No obstante, siempre el control ha radicado más bien en la presentación de proyectos, en la presentación u obtención más bien de recursos estatales para poder continuar los proyectos, porque no siempre el recurso que genera, por ejemplo, el exterior, ha logrado cubrir de cierta manera todas las necesidades, aduciendo pues básicamente que muchas de las organizaciones de la sociedad civil se constituyen y se crean básicamente justamente para poder establecer o poder cubrir ciertos espacios a los que quizá el Estado no puede llegar o no ha podido llegar de una manera hegemónica, adecuada, ¿no? Entonces, el control ha radicado básicamente como manifiesto en el Ministerio de RAM. Dentro del sustento para la presentación de esa ley se basan en una información que presenta el Faro. Y la cifra a mí sí me llamó la atención: 75,000 fundaciones alrededor de todo el país, concentrado el 46% en Guayaquil y Quito y el resto un poco dispersas. Hay un caso en particular que hace que quizás se pueda justificar mejor el deseo de control. Es una fundación por la cual terminabas ingresando bienes, productos a los centros de rehabilitación social y que estaban ligados a un conocido narcotraficante. O sea, eso le da peso a querer decirle, oye, ¿de dónde viene tu capital y para qué la estás utilizando? Bueno, creo que esa es una parte fundamental de este control gubernamental, digamos, a estos espacios, pero creo que no es el único. Creo que últimamente han logrado evidenciarse, lamentablemente, debo indicar que varios espacios han estado haciendo usos personales de los recursos que han sido otorgados, por ejemplo, por estas instituciones o cooperaciones internacionales. Y claramente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo recibir un dinero de pronto sucio, por decirlo de alguna manera, que recibirlo y no usarlo para lo que corresponde. No es lo mismo, no obstante, la finalidad sigue siendo corrupta. Entonces, cuando eso sucede, claramente no se cumplen los estamentos para los que están constituidos. Creo que el gobierno ha sido claro en el momento de decir que no se está yendo en contra de todas las organizaciones, pero creo que el hecho de tener un control no solamente puede precautelar que ingrese dinero ilegal para estos espacios y que estos espacios incluso puedan ser víctimas de extorsiones, porque también ha sucedido esto, que ciertos grupos han pretendido quizá utilizar ya estos espacios bastante ya constituidos como para poder generar y empieza también una lucha, ¿no? Y creo que también va parte también el hecho de poder verificar que realmente los montos recibidos estén siendo utilizados para lo que se están otorgando, porque vemos que hoy por hoy, por ejemplo, muchas instituciones del Estado tienen que devolver recursos de instituciones internacionales porque no han cumplido jamás para lo que se ha estado recibiendo, a pesar de venir también de la sociedad civil. Entonces, creo que el control sí radica en precautelar justamente el uso de recursos ilícitos, pero también creo que va a fortalecer que el compromiso de la sociedad civil, de las organizaciones internacionales y del Estado mismo pueda generar un poco más de actividad tangible con los recursos que lícitamente sí se reciben. Lisette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero justamente esto que tú mencionas y estos controles,
no se pueden hacer ya con la ley existente, porque mucho se habla de que tenemos leyes, pero simplemente no las aplicamos. Entonces estamos como que dándole vueltas a un tema, y no solo para esta ley específica, sino ha sucedido algunas veces. Entonces parecería que simplemente no se está aplicando la rigurosidad que ya existe en una ley. Bueno, creo que ahí sí, yo soy muy enemiga de crear leyes cuando existen leyes que pueden regularlo, pero justamente en este tema concreto, la regulación más bien ha existido para determinar cuánto es el monto que recibes, para qué lo estás utilizando, y no ha trascendido más allá de eso. Ha venido, por ejemplo, el ejemplo que, valga la redundancia, que dio su compañera, hablaba justamente de cuando esta fundación ingresaba cosas ilícitas, incluso a centros de privación de libertad, y eso se da no por una regulación, por ejemplo, del del SNAI, sino se da, ¿por qué? Por un proceso penal. Es decir, que claramente no ha existido el control adecuado y no existe una norma que regule. Por ejemplo, no existe una obligatoriedad hoy por hoy que diga que las instituciones que son parte de fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones tengan, por ejemplo, códigos de ética, tengan responsables de los contratos. Esto solamente se da cuando tenemos participación con instituciones del Estado, cuando la Contraloría va a ser partícipe de, pero debemos manifestar claramente que no todas estas instituciones, asociaciones y demás tienen contactos directos con temas del Estado. Entonces, es un poco menos complicado regular, por ejemplo, cuando alguna asociación, fundación, está trabajando de la mano como sociedad civil con una institución del Estado, porque claramente quien va a verificar es la Contraloría. Pero mientras eso no suceda, sí hay una falta de control. Aparte, hay muchas fundaciones y asociaciones que hoy por hoy, por ejemplo, están existiendo, tienen su personería jurídica, pero siguen, por ejemplo, declarando en cero porque primero no reciben recursos, segundo, no están generando ningún tipo de labor realmente, porque claro, para poder establecer o iniciar una acción, sí se necesitan recursos. Recordemos que la OACID también ya quitó el apoyo del gobierno de Estados Unidos a las asociaciones, fundaciones y demás, y ahora está buscándose con otros países. Pero, por ejemplo, Holanda es un país que exige muchísima rigurosidad. Entonces, a mi criterio, cuando ya existe una normativa como la que se está planteando hoy por hoy, que a mi criterio, cuando las instituciones trabajan con impolutez, con transparencia, realmente no creo que debería traducirse como una posible persecución política, porque en todo caso creo que sí hay manera de poder ostentar una defensa en el caso en el que, por ejemplo, llegara la UAFE a congelar fondos. ¿Cuándo congelaría fondos? No dice que la UAFE tiene que congelar porque sí, porque ya tienen que haber elementos de convicción suficientes para poder determinar que esta asociación, fundación, además, está recibiendo un recurso ilícito. Y Lisette, ¿sabe qué me llama la atención adicional a eso? Que en uno de los articulados es que una vez que se congele ese dinero que suele estar en la banca, esta deberá pasar en el término de 5 días a una cuenta única en el Banco Central. Yo por ahí no entendí un poco porque todavía no está resuelto, y si está congelada, pues no se puede tocar un centavo de eso. Acá hay un titular muy bueno que lo quiero transformar solamente en una pregunta. Lisette, ¿lo que se ve en este proyecto de ley es regular o es amordazar? No, a mi criterio es regular, pero creo que sí existen ciertos criterios y que sí, personalmente me preocupa el hecho de que queramos ver todo lo que tiene que ver con control como amordazar. O sea, creo que sí es necesario que exista un control, especialmente hoy por hoy que otros estados, que otros países requieren una certeza de que los recursos que van a entregar van a ser utilizados de manera adecuada. Especialmente hoy por hoy en la conmoción que nuestro país está en el ojo internacional. Básicamente el Ecuador está considerado uno de los países más violentos del mundo, el segundo en Latinoamérica, donde se entiende que es los grupos de delincuencia organizada quienes están manejando la economía. Si existe un control, claramente sí se va a poder identificar. Ahora, si usted tiene un tema, por ejemplo, de confección para mujeres víctimas de violencia y usted empezó con una producción de $1,000 para ahora en enero y para diciembre tiene $5,000,
pero tiene mujeres que están trabajando, usted está vendiendo, es muy justificable probablemente ese aumento de capital. Pero si usted cambia abruptamente de $1,000 a $5 millones y usted tiene un organismo de control que está verificando justamente cómo, cuándo y por qué usted puede crecer de esa manera, y usted lo puede justificar porque probablemente haya alguna cuestión que le pueda justificar que usted tenga ese recurso, claramente no van a ser congelados sus recursos, pero si usted no los puede confirmar, no puede justificar la pertinencia o cómo apareció ese recurso, entonces claramente va a tener que tener un control y va a tener no solamente responsabilidad administrativa, sino probablemente responsabilidad penal. Entonces, a veces creo yo que es importante también poder esclarecer la necesidad de por qué sí es importante un control. Y a mi criterio no es solamente para poder determinar en efecto si los recursos son dineros lícitos o ilícitos, sino además que las personas que están trabajando de manera directa con el Estado también estén cumpliendo y después el Estado no tenga la necesidad u obligatoriedad de devolver recursos que los empezó a trabajar con la sociedad civil, porque entonces, ¿por qué el Estado tendría que devolver un recurso que no utilizó por falencia de la sociedad civil? No digo que esto pase con todas las organizaciones, creo que hay asociaciones, confederaciones, federaciones y fundaciones muy transparentes que realmente trabajan con poquito o a veces con nada, como por ejemplo las asociaciones de las mujeres trabajadoras sexuales. Ellas se mueven entre ellas mismas y lo único que buscan es apoyos, por ejemplo, pero también hay otras circunstancias donde en nombre de alguna lucha hemos visto cómo no se cumplen ni siquiera los proyectos. Se desvirtúa todo, así es. Lizeth, queremos agradecerle por haber estado con nosotros y darnos su lectura e interpretación de este proyecto de ley, que esperemos cómo sale en el debate en la comisión, porque puede ir variando un poco. Un buen día para usted. RTP